¿Qué tal a todos? Bueno, vamos a continuar con la unidad 1. Ya vimos la clasificación en clases anteriores, lo que es la clasificación de los materiales ferrosos, de los materiales puros y de las aleaciones no ferrosas. También vimos cómo se forman. Hay dos tipos de aleaciones, sustitucionales e intersticiales, y también se pueden formar fases intermedias. Ahora vamos a ver la clasificación de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos en la literatura se los clasifican en tres formas: los de uso tradicional, los cerámicos avanzados y los vidrios. Aunque en realidad los podríamos clasificar en dos tipos: de uso tradicional y de uso ingenieril. Ustedes se preguntarán cuál es uno de los materiales más usados en ingeniería. Pues los más usados son los metales. Ya lo hemos visto por qué razón. Sus propiedades mecánicas son muy buenas para la fabricación de piezas donde se requieren bastantes resistencia mecánica, y la resistencia mecánica la entendemos como el esfuerzo el esfuerzo que van a soportar las piezas fabricadas del material como es el metal. Aunque en esta ocasión los materiales cerámicos no tienen muy buenas propiedades mecánicas, pero tienen otras propiedades relevantes, como son las propiedades térmicas o las propiedades de aislantes. Y otra cosa interesante es que soportan altas temperaturas. Estamos hablando que un cerámico soporta más de 1565 grados, o sea que el acero funde a esa temperatura. Los cerámicos soportan más temperatura. ¿Y cuáles son los materiales más usados en la parte de la clasificación de uso tradicional? Pues están lo que son los ladrillos, nosotros conocemos, las vajillas, las ollas, los cementos y en ocasiones algunos vidrios. Y cuando hablamos de cerámicos avanzados nos estamos refiriendo a que la composición química prevalece lo que es el carburo de tungsteno y el nitruro cúbico de boro, y entre otros elementos que vamos a ir viendo. También les he mencionado que el cerámico es un material inorgánico. ¿Por qué razón? Pues porque está mezclado con un metal y un no metal. O sea, los elementos que lo componen es un metal y un no metal, o en su defecto un semimetal. Les había mencionado que uno de los cerámicos que no cumple con la definición, ya que un cerámico está compuesto por un enlace mixto que es covalente y iónico en ciertas cantidades o en ciertos porcentajes. En este caso el diamante pues nada más tiene enlace covalente, entonces es un enlace que él no tiene un material metálico, nada más es carbono, pero sigue cumpliendo las propiedades de lo que es un cerámico. ¿Cuáles son los elementos que más existen en la naturaleza? Pues los elementos que se encuentran en la corteza terrestre es el oxígeno en un 50%, el silicio en un 26%, el aluminio en 7.6%, el hierro en 4.7% y el calcio en 3.5%, el sodio 2.7% y el potasio en 2.6% y el magnesio en 2.0%. Significa que si existe bastante silicio y aluminio y oxígeno, pueden surgir estos materiales que les estoy mencionando. Uno de los principales materiales en los vidrios es el dióxido de silicio. El dióxido de silicio se usa principalmente para la fabricación de algunos vidrios, y para fabricar algunos abrasivos se encuentra lo que es el óxido de aluminio, también llamada alumina. Los materiales uno de los materiales más comunes para la fabricación de algunos materiales, o como en este caso de los materiales cerámicos tradicionales, es el famoso material llamado caulinita. La caulinita pues en realidad
es conocido como silicato hidratado. La caolita es uno de los materiales más usados en la parte de la fabricación de algunos materiales tradicionales. Nos vamos a encontrar, este se encuentra principalmente en la corteza terrestre y pues principalmente los vamos a aplicar para lo que es en uso tradicional. También les quería comentar que los de uso ingenieril, pues ya vamos a ver aplicaciones más aplicadas a la ingeniería, como su nombre lo dice. En este caso se van a aplicar para la fabricación de aislantes térmicos, eléctricos y ya que tienen una estabilidad química alta. A esto pues es una aplicación muy importante de uso en la parte de uso ingenieril. Aunque tiene muchas aplicaciones que vamos a ir viendo, por ahí les mencionaba que había cerámicos refractarios, y los cerámicos refractarios tienen un compuesto muy especial que los ayuda a que repelen o lo que es el calor. Bueno, aquí les muestro unos cerámicos de uso tradicional, los más usados, así como sus productos que se pueden fabricar y su composición química y los minerales de donde es extraído, así como las materias primas. Por ejemplo, las vasijas y las vajillas que ustedes conocen, las ollas, los cántaros, son fabricados de arcilla, silicio y feldespato. ¿Esto qué es? Pues es una mezcla de oxígeno, silicio, aluminio y potasio. En conclusión, pues estos compuestos son los que van a ayudar a que la consistencia y la resistencia de dureza se obtengan a partir de la mezcla de estos elementos. Si nosotros queremos saber de cuál es la composición química, tendríamos que analizar o ver con qué lo mezclan y qué cantidades son para fabricar lo que es la mezcla y el producto final. Así como cuando se fabrica lo que es el cemento, pues también de esta manera podemos fabricar lo que son las vajillas y vasijas. La porcelana se fabrica con la misma composición química que les mencioné, pero esta se varía en cuanto a las cantidades de arcilla. ¿Para qué? Pues para fabricar materiales de más buena calidad, y me refiero a que principalmente vamos a obtener superficies más lisas. Ustedes conocen la porcelana, que es más lisa que un cántaro fabricado totalmente de arcilla. El ladrillo y el mosaico pues son productos muy diferentes. El ladrillo pues es poroso y el mosaico pues no es poroso, es como el piso, el vitropiso o lo que ustedes conocen en la vida real. De esto va a depender del óxido de silicio, qué tan fino es. Si el óxido de silicio tiene partículas pequeñas, vamos a lograr que la compactación sea mejor. Y los refractarios o cerámicos tradicionales refractarios que nos ayuden como aislantes para fabricar, por ejemplo, hornos caseros, están fabricados de alúmina y sílice. En este caso van a agregarles óxido de magnesio y óxido de calcio, que es lo que va a provocar, así como el óxido de aluminio, va a provocar que estos reboten lo que es el calor, y eso se le llaman cerámicos refractarios. Y para fabricar algunas herramientas que se utilizan en lo que son cerámicos de uso ingenieril o avanzado, son los carburos de silicio o óxido de aluminio, aunque aquí en los cerámicos tradicionales los vamos a usar como abrasivos para fabricar los materiales para pulir, por ejemplo, los coches, y estos están constituidos por sílice y más coque. Y el coque, pues ustedes recuerdan que el coque era el desecho de la fabricación del hierro. Cuando sale de las minas, sale la hematita y la magnetita, que son óxidos de hierro, son introducidos al alto horno, y en el alto horno pues es separado lo que es el mineral, y si de la parte superior queda la escoria, y en la parte, ¿cómo se llama?, interior queda lo que es el hierro. Y el coque pues va a ser el combustible que le estamos agregando. El combustible va a ser el carbón, y este carbón es lo que va a provocar que se una con la sílice para fabricar el carburo de silicio. Y el óxido de aluminio pues va a ser de color blanca. Este nos sirve para también hacer algunos abrasivos o pulidores. Los abrasivos de carburo de silicio los utilizamos como lijas, y los abrasivos de óxido de aluminio los utilizamos en polvo. Y estas son las materias primas de los de uso tradicional.
Aquí les muestro algunos materiales fabricados de vidrio. Les había mencionado que el dióxido de silicio o dióxido de silicio es el principal material que constituye a lo que son los vidrios. Incluso aquí lo estoy mostrando en la tabla de composición química. El dióxido de silicio se encuentra en mayor cantidad en todos los vidrios. Va mezclado con otros componentes como óxido de sodio, óxido de calcio, alumina, óxido de aluminio, óxido de magnesio, de potasio y entre muchos otros elementos, pero en menos cantidad dependiendo lo que es el vidrio. El vidrio, pues hay muchos que se han preguntado por qué la resistencia del blindaje para detener lo que son las balas, pues todo va a depender de qué elemento le vamos a agregar. En este caso, el óxido de magnesio y el óxido de aluminio y el óxido de boro nos van a ayudar a que tenga el material mejores propiedades mecánicas, pero ustedes recuerden que también provocando que el material se vuelva más duro, pues se vuelve más frágil. Y de esta manera podemos mostrarles diferentes productos de dióxido de silicio constituido por varios compuestos o mezclado con varios compuestos, como es el vidrio de cal o sosa. Es parecido a lo que es son vidrios opacos. En este caso tienen algún pigmento de color blanco, y este está constituido por óxido de silicio, óxido de sodio. Conocemos también lo que son las ventanas, los vidrios de las ventanas comunes. Si ustedes observan el óxido de silicio y tiene algunos otros elementos que principalmente va a provocar que el producto o que la pieza final salga transparente. Los vidrios para envases tienen otra resistencia mecánica mejor que los de los vidrios de ventanas, debido a que pues es un producto que tiene que tener cuidado por si alguna persona tira un envase, pues este no se fracture tan fácilmente, o si se fractura pues este no provoque algún daño. Los vidrios de foco pues ustedes saben que soportan altas temperaturas y tiempo de trabajo. Pueden dejar prendido un foco un día y pues no se fractura lo que es el vidrio de los focos. ¿Qué es lo que lo hace resistente? Pues lo va a hacer resistente el óxido de magnesio y el óxido de calcio junto con el óxido de aluminio. Esto es lo que va a provocar en estas cantidades que este foco resista esas propiedades térmicas, en este caso que soporte a altas temperaturas. Y los vidrios de laboratorio, al igual como son los tubos de ensayo, los vasos de precipitado, caen dentro de esto, pero estos tienen mejores calidad en cuanto a su composición química. En este caso óxido de aluminio y óxido de aluminio y dióxido de silicio, con la intención y otros compuestos con la intención de que este también soporte temperaturas, pero al mismo tiempo no contaminen ciertas muestras al trabajar con ácidos o con bases. Entonces hay que tener cuidado que estos tienen su composición bien definida, y hay modificaciones de cada tipo de vidrios ya dentro de la estructura con fibras. Por ejemplo, todos conocemos la que es la fibra de vidrio, los vidrios ópticos que tienen los aumentos, el vidrio al boro, el vidrio al plomo, dependiendo si queremos que soporte acidez o que soporte ácidos que van a mantener de demasiado tiempo el material dentro del recipiente, o lo van a contener, perdón. Aquí les muestro las propiedades físicas y mecánicas de algunos materiales cerámicos. En este caso aquí están los cerámicos tradicionales, los cerámicos nuevos y los vidrios. Las tres maneras de poder clasificar los cerámicos. Todo esto ya lo conocen ustedes, lo que es la tabla de las propiedades mecánicas. Ustedes cada material que yo les estoy mencionando lo pueden consultar en la literatura. Y esto pues ustedes investigar cómo se procesa, cómo se fabrica, si quieren trabajar sobre un tema en específico. Por ejemplo, el cerámico de uso tradicional se encuentra el ladrillo o el barro cocido, que son todo lo que hacemos las ollas, o lo que nosotros conocemos como tabique también con los ladrillos. La dureza, se han preguntado por qué razón la dureza no puede ser, no está definida. Pues porque en realidad los ladrillos y el barro tiene cierta porosidad, y ustedes recuerden que la dureza es la capacidad que tiene el material de oponerse a ser penetrado. Imagínense que lo quiero perforar, lo perforo con un alfiler,
pues si yo mido la dureza, voy en varias zonas, la penetración de ese alfiler va a ser diferente, por lo cual no podemos definir cuál es su resistencia a la dureza, porque la parte de la superficie no es homogénea, no es totalmente uniforme, y pues también tienen su resistencia tienen su módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, recuerden que es igual al esfuerzo aplicado a la tensión sobre su deformación, que es una constante para cada material, ya está definido, esa constante ya no cambia, especialmente para los ladrillos y barro recocido, pero esta constante es la propiedad más óptima, es la constante más óptima para todos los materiales que les estoy mostrando. Y pues también les muestro en dos sistemas, en sistema internacional, que son los gigapascales, que significa por 10 a la 9 pascales, y lo que es libra sobre pulgada cuadrada, que es sistema internacional. También mostramos la gravedad específica y la temperatura a la que funde. ¿Por qué tiene Na el ladrillo y el barro cocido? Porque en realidad todavía no está definida a qué temperatura funde, porque puede ser más de 2700, más de 2700 grados, y pues ya no tiene caso estar analizándolo, debido a que pues no es necesario fabricarlo por este método de fundición. Y también está el cemento Portland. El cemento Portland, cemento y Portland es una marca de un cemento de ese país. El carburo de silicio también tenemos, ahí sí está definido cuál es su dureza. La dureza está medida en esa tabla en Vickers, pero también hay unidades en Rodwell C, Rodwell B y Brinell. Dependiendo en qué unidades quieren trabajar, nosotros podemos hacer la conversión. Entonces la dureza se mide en Rodwell B, Rodwell C y Rodwell A, y en Brinell o en Vickers, entre muchas otras. Hay muchas otras unidades, pero son las más comunes. Para cada uno de ellos definimos su módulo de elasticidad y su temperatura de fusión. Dentro de lo que es los cerámicos nuevos está el óxido de aluminio, el nitruro de boro cúbico. Cúbico se refiere a que la estructura es cúbica, porque también algunos carburos son hexagonales. Entonces aquí es un nitruro de boro cúbico, el carburo de titanio y el carburo de tungsteno. Recuerden que estos elementos de aleación en los aceros les mejoraban sus propiedades mecánicas o su resistencia mecánica. Entonces es lo que queremos hacer con el uso tradicional, dependiendo para qué aplicación los vamos a utilizar. Por ejemplo, los carburos los usamos para herramientas, o para hacer algunos abrasivos, o para mejorar las propiedades de algún material compuesto, y los nitruros para mejorar el hidróxido de aluminio también los utilizamos como para mejorar las propiedades térmicas o eléctricas, dependiendo qué queremos hacer con cada material, pero ustedes tienen bien definidos sus propiedades. El vidrio más usado es el dióxido de silicio, es la materia prima que prevalece en los elementos fabricados a partir del vidrio. Incluso les mostré la tabla anterior. Aquí les muestro partículas visualizadas por microscopía electrónica de alta resolución, de cómo se ve el polvo de diamante a través de un microscopio electrónico de barrido. Saben que el microscopio electrónico de barrido se hace mediante el bombardeo de electrones. Estamos midiendo la longitud de onda, y esto es lo que estamos observando dentro del material mediante un microscopio electrónico de barrido que trabaja con electrones, y vemos cómo está la geometría de las partículas que componen el diamante. Tienen diferentes geometrías, diferentes tamaños, por lo cual la compactación de esto pues nos va a dar un producto final. Y pues esta es la parte más interesante que les acabo de mencionar de los cerámicos. Si ustedes observan la importancia y de uso comercial de cada uno de estos materiales que les mencioné, pues están productos de arcilla para la construcción, están cerámicos refractarios que soportan altas temperaturas para la fabricación de hornos o crisoles, para fabricar moldes o para recibir lo que es el material metálico fundido, cementos para concreto, aunque los cementos para concreto ya es un material compuesto cuando lo mezclamos con angrava. Son
Los dos son cerámicos, pero con diferentes morfologías y diferentes estructuras cristalinas. Todos los materiales también tienen estructuras cristalinas. Recuérdenlo, los materiales cerámicos, los materiales poliméricos y los materiales metálicos tienen su estructura bien definida, que lo vamos a ver en la segunda unidad. Productos de línea blanca. Por ejemplo, porcelanas chinas y entre muchos otros. Los vidrios para botellas, para anteojos, abrasivos como el óxido de aluminio y carburo de silicio, herramientas de corte, el carburo de tungsteno, el nitruro de boro para hacer herramientas de corte, aisladores cerámicos, por ejemplo, lo que son transmisiones para transmisiones eléctricas o encendedores, y entre muchos otros como lo que son microelectrónica o los microprocesadores o los famosos chips, también son fabricados de cerámica, y especialmente también hay materiales cerámicos que se usan en la fabricación de algunos combustibles, como es el óxido de uranio, y entre muchos otros materiales como es los biocerámicas, que es la hidroxiapatita o el óxido de aluminio, también sirven como biocerámicas para la fabricación de prótesis de dientes y para sustituir huesos o fabricar huesos artificiales. Todos estos tienen una aplicación, y de esta manera podemos clasificar a los tres grandes grupos que ya lo he mencionado: de uso tradicional, de nuevos cerámicos y vidrios. Ya les mencioné que cada uno de ellos tiene sus elementos principales, y pues esto lo que hace es mejorar las propiedades mecánicas, como es los óxidos y óxido de silicio, carburo de silicio, carburo de tungsteno. Nos van a ayudar a mejorar los de uso tradicional, los de uso ingenieril o de nuevos cerámicos. Y los de uso tradicional pues es la arcilla. La arcilla es lo que va aquí a prevalecer para la fabricación de los de uso tradicional, pero en diferentes composiciones. Y pues en los vidrios, ya les mencioné, en los vidrios es el dióxido de silicio en diferentes cantidades. Todo esto nos va a provocar que cada material tenga sus propiedades adecuadas. Bueno, hasta aquí quedó la parte de cerámicos. Gracias.